viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo, y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios, y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien, y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor, nuestro Dios, nos mandó temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, tengo un poco frío parece. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí. Bueno, mi nombre es Alan, soy pastor de la iglesia de Ñuñoa y estoy muy contento de estar acá porque... ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 15. Y en 15 años nunca la había visitado, aunque partí mal, ¿cierto? Había sido mi deseo, pero el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que cuando Cristóbal me pidió, miré mi agenda, no había ninguna excusa, así que feliz de estar acá este sábado. ¿Me parece si partimos orando? Padre bueno, te doy muchas gracias y te damos gracias por tu palabra que acabamos de escuchar. Que tu palabra esté rondando, no solamente en este tiempo de la predicación, sino que en toda la semana y en todas nuestras vidas. Por eso pido que ahora tú nos ayudes a estar a todos poniendo mucha atención al texto, mucha atención a lo que tú nos estás diciendo hoy. Háblanos, Padre. Úsame a mí a pesar de mis debilidades y ayúdanos a todos a poner mucha atención. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que de repente hay un momento en el año o en la vida en que uno se pregunta, ¿cuál era mi objetivo? ¿Para dónde voy? A mí me suele pasar esto en esta época, digamos. No en días lindos como hoy, pero los días anteriores, esos días oscuros, algo me pasa que de alguna forma pierdo el rumbo. Algunos lo sienten cada año, de manera similar a mí, como les comentaba, o a algunos les pasa en ciertas etapas de la vida, ya sea en la adolescencia, o en la mitad de sus estudios, o en los 40, o más adelante. Hay ciertas crisis donde uno se pregunta, ¿cuál era mi objetivo? ¿Para dónde voy? Y como comunidades cristianas también podemos pasar por esos momentos, en especial cuando cumplen 15 años. Mi iglesia también cumplió 15 años la semana pasada, no, antepasada. Y una etapa de los 15 años como si fuese la adolescencia, donde uno dice, ¿para dónde vamos?
porque ya no somos los niños, no somos la plantación de 2 años, ya estamos madurando, ¿cierto? Podemos estar perdiendo la claridad sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Y eso mismo le pasó al pueblo de Dios más de una vez en la historia bíblica, ¿cierto? Y el caso más notorio es cuando vagaron por 40 años en el desierto. Esa generación murió sin entrar a la tierra prometida. Y la siguiente generación podía correr el mismo riesgo, perder su norte, olvidar quién era su Dios, olvidar quiénes eran ellos y cuál era su propósito. Por eso Moisés tenía una misión clave: preparar a esa nueva generación para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Moisés debía recordarles que su propósito era vivir fieles al pacto que Dios había hecho con sus padres. Así que Moisés repite la ley, les repite la ley. Y no les da una nueva ley, sino que la repite. Lo que hace ahora es aplicarla al nuevo contexto en el que esta nueva generación va a vivir en la tierra prometida. De ahí viene el nombre de este libro que acabamos de escuchar, el capítulo 6. Deuteronomio, que significa segunda ley. Y este libro comienza con Moisés recapitulando la historia de Israel. La primera gran sección del libro son como sermones de Moisés preparando a este pueblo. Y lo que hace es, les predica a partir de su historia. Les recuerda cómo el pueblo había sido rebelde una y otra vez, en contraste con la constante provisión y la constante gracia de Dios sobre ellos. Dios había juzgado su maldad, sí, la había juzgado, pero nunca abandonó sus promesas, nunca abandonó su pacto. Por eso Moisés insiste en esta sección diciendo: teniendo en cuenta todo lo que Dios, por pura gracia, ya ha hecho, y confiando en que Él mismo los hará entrar a la tierra prometida, entonces deben vivir en obediencia a sus mandamientos. Por eso les dice en el capítulo 6, verso 1, creo que tengo unas diapositivas ahí para ir viendo los textos, los pueden ir viendo en sus Biblias también. Yo voy a estar usando la nueva, ¿cómo se llama? Nueva Biblia de las Américas. Siempre me enredo con la NBLA. Capítulo 6, verso 1. Estos pues, dice Moisés, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. El Señor le dio autoridad a Moisés para enseñar su ley. Y desde esa autoridad Moisés demanda una obediencia práctica. En el verso 3, que también está ahí, dice: escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. El gran mandamiento del Señor viene con una promesa. Es un mandamiento bueno, porque prepara al pueblo para vivir en la tierra que el Señor les daría. Es un mandamiento que honra a Dios, que bendice a las futuras generaciones y trae bienestar a quienes lo obedecen. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Verso 4. El Shema, que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Otra traducción dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Todo igual hasta ahí, solamente el Señor. Solamente el Señor es nuestro Dios. Este es el gran mandamiento, ese norte que nunca debemos perder. Escuchar. Escuchar. Pero no se trata de un escuchar pasivo. Como cuando alguien oye un ruido de fondo.
es escuchar con atención, con disposición a obedecer. Ese es el escuchar que está usando acá. Es como el que va a escuchar, ¿sí? Vamos en el verso 4, ¿sí? Ahí. Y ahí le voy a ir señalando cuando vayamos avanzando. Esto es como cuando, imagínense su abuela, sí, digamos su abuela, les quiere dar la receta familiar, pero no se las va a dar en papel, se las va a recitar. ¿Cómo la van a escuchar ustedes? Y de la receta que les encanta, ¿ya? No es la receta que, bueno, la receta de la buena, no, es el plato favorito de toda la familia. Ustedes lo van a escuchar, ¿cierto? Y le van a poner demasiada atención y van a tomar nota. ¿Para qué? No para guardarlo en un cajón, ¿cierto? Para ponerlo en práctica, para, ¿cómo se dice? Cocinarlo. Así se escucha el mandamiento del Señor. Quizás hay algunos aquí y no los conozco, así que cualquier llamado de atención lo hago con mucho cariño, amor, no como un reto, ¿ya? Pero quizás hay algunos aquí que no están escuchando al Señor de esta manera. Que no están escuchando al Señor como Él pide, como Él merece, ni como nosotros necesitamos escucharlo. El llamado de este texto es claro. Escucha con la intención de obedecer. ¿Y qué escuchar? Ahí aparece. Que el Señor es nuestro Dios, que solamente Él es nuestro Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es el Dios de Israel, del pueblo? Yahweh, el que será. El nombre de Dios, que en nuestra Biblia aparece como traducido como Jehová o el Señor, ¿cierto? Su nombre no es solo una etiqueta, es un verbo que revela su esencia, su naturaleza. Él es el que era, el que es y el que será. Eso significa Yahweh. Es aquel que no depende de nada, ni de nadie, para ser y para existir. A estas alturas de la narrativa, ¿cierto? Vamos en el 5º capítulo de la Biblia. El israelita, y también nosotros como lectores, ya hemos ido conociendo a este Dios, con este nombre. Y cuando leemos su nombre, el Señor, Yahweh, evoca todos estos pensamientos acerca de quién es Él, de todo lo que Él es. Es el Dios supremo, único en su categoría, ¿cierto? Lo cantábamos hace un rato, santo, santo, santo. Que no hay nadie como Él, es creador de todas las cosas. Y aunque es soberano sobre todo el universo, sin principio ni fin, también se revela como el Dios de amor, el Dios salvador, que los rescató de la esclavitud. Un Dios que desea relacionarse con ellos, como su pueblo, como sus hijos. ¿Acaso hay otro Dios que se relacione íntimamente con su creación de esta manera? Nadie como Él. Él es único. Solo uno es. Solamente Él es nuestro Dios. Y ese es el punto inicial del mandamiento. Es la piedra angular sobre la cual se sostiene todo lo demás. Si saco al Señor del mandamiento, todo se derrumba. Nada tiene sentido. Su identidad y lo que Él ha hecho por su pueblo no se pueden separar de su mandamiento. Y quizás hay algunos acá que están dispuestos a escuchar el mensaje, a tomar la enseñanza o lo que les parece conveniente del mandamiento, pero sin escuchar al Señor, sin considerar de quién viene. Y déjenme decirles, no se puede.
No se puede desligar el mandamiento de quien lo da. O quizás haya otros que dicen, yo escucho al Señor, pero que en la práctica no quieren poner en práctica su mandamiento en su vida cotidiana. Yo escucho al Señor, pero su vida no se nota. No se puede separar el escuchar de la obediencia, ni el mandamiento de quien lo da. Entonces, verso 5, que aparece ahí. Al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, con todo tu corazón, eso quiere decir con todos tus afectos, con todos tus sentimientos, con todos tus pensamientos, con tus deseos, con lo que tu corazón desea, con los objetivos de tu vida, con tus sueños, con tus decisiones, con lo que te apasiona. Así se ama al Señor. Se ama también con toda tu alma, con eso que tú eres, con todo tu ser, con tu identidad, con tu historia, con tu aliento de vida, con tu existencia física. Se ama no solamente con algo etéreo, sino con tu cuerpo se ama a Dios. Se ama a Dios con tus capacidades y con tus limitaciones. Con toda tu fuerza. Eso quiere decir con todo lo que tengas. Está como resaltando lo anterior, resaltando el con toda tu alma y con todo tu corazón. Diciendo muchísimo, con tu muchísimo corazón y muchísimo con toda tu alma. Con todo lo mucho que eres y con lo mucho que tienes, con tu fuerza física, con tu esfuerzo, con tu tiempo, con tus recursos, con tu posición, con tu poder, con tu falta de poder, con tu edad, seas viejo o joven, ama al Señor con todo. Y que toda tu vida grite, amo al Señor. Por eso cuando a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué respondió Jesús? Esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante. A la misma altura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lleva a la práctica tu amor a Dios. Demuestra que amas a Dios amando también a otros, como Dios ama. Ahora volvamos a Deuteronomio 6, versos 6 al 9, que aparece ahí. La instrucción es, toma este mandamiento de ama al Señor tu Dios con todo y enséñatelo a ti mismo. Memorízalo. Transmítelo a la siguiente generación, si es que es lo más importante para ti. Habla todo el día de él. Recuérdatelo y recuérdaselo a otros y a las siguientes generaciones. Que este mandamiento de ama al Señor tu Dios con todo sea tu primer pensamiento en la mañana. Y pucha que caló fuerte esta semana eso en mí. Y que también sea tu último pensamiento en la noche. Ama al Señor tu Dios con todo. Aplícalo. Muéstraselo a otro con tus actitudes, con tus acciones. Y no estoy hablando de ser un bonachón, ¿cierto? Sabemos que podemos amar a Dios reconociéndonos pecadores y abrazando su perdón, su gracia. Cuando vivimos así, esto va a hablar de nuestras prioridades,
de toda una vida esforzándose por amar al Señor. ¿O acaso pensaban que podían limitar a Dios al sábado? Toda la semana, ¿cierto? Toda la vida. El amor a Dios implica todo en tu vida. Ese es el mandamiento del Señor. Ámalo a Él. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué amarlo a Él? Porque Él es el Señor. Y como ya hemos dicho, con ese nombre Él se ha revelado a sí mismo como dueño de todo. Es digno de ser amado porque Él es dueño de todo. Él es único y santo Dios, no tiene comparación. No hay ningún otro Dios que se le pueda enfrentar. Él se relaciona con su pueblo. Por eso podemos amarlo. Él rescata de la esclavitud. El pueblo de Israel había experimentado, claro, esta es la segunda generación que tenía que recordar eso, que habían experimentado la salvación de Dios, la redención, de sacarlos de la esclavitud de Egipto. El Señor es fiel, lleno de gracia, lento para la ira y grande en amor. Así es el Señor. Y así seguirá siendo. Miren los versos 10 al 12. Moisés dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, a esa tierra que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste. Cuando comas y te sacies, entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor, el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo que Moisés está diciendo acá es que así como Él los amó, los seguirá amando y les seguirá mostrando de su gracia. El que juró a sus antepasados que cumpliría su promesa y sin que ellos hicieran nada, les regalaría la tierra prometida. Y de eso no debían olvidarse, que Él los amó primero y que les había dado todo. Por eso debían y podían amarlo. No se les podía subir los humos a la cabeza ni olvidar la gracia del Señor. Esa es la base del pacto, de la relación de ellos con Dios. Que Dios dice, porque yo los he amado, ámenme. Y si me aman, obedézcanme. Y con cuánta más razón nosotros podemos y debemos amar al Señor. Nosotros hemos visto y recibido la mayor expresión del amor del Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros en una cruz, para darnos salvación y rescatarnos de la esclavitud, del pecado y del temor a la muerte. Ese es el amor del Señor que nosotros hemos experimentado. Entonces, ¿con cuánta más razón podemos amarlo y debemos amarlo? Él nos amó primero. Por eso debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Este lema, que los judíos lo repetían y lo repetían constantemente, este estilo de vida, este mandato, este objetivo de amar a Dios con todo, debe transmitirse a las siguientes generaciones. Cuando una sociedad, o un pueblo, o una familia, o un individuo valora algo, ¿qué hace? Busca transmitirlo, ¿cierto? Busca transmitirlo a la siguiente generación. Yo, por ejemplo, valoro mucho el deporte. Y como papá quiero transmitírselo, porque he aprendido mucho gracias al deporte, y disfrutado y vivido muchas cosas, quiero transmitírselo a mi hijo. A veces me resulta, a veces no. Cuando me acompañan a entrenar, en verdad los obligo a acompañarme a entrenar para no dejarlos solos en la casa.
Me ven haciendo deporte y a veces se entusiasman y hacen lo mismo que yo y están felices. Y otros días como hoy me dicen, papá, no quiero estar aquí. Entonces tengo que ser cuidadoso también de cómo se los transmito. Okay, pero para mí es importante y quiero transmitírselo. Para otras personas es importante la educación o la música, ¿cierto? Suele ocurrir que cuando los papás son músicos, los niños nacen con una guitarra, nacen con un tambor. Otras experiencias fundamentales o tradiciones, ¿cierto? Tradiciones familiares, que cuando las valoramos, las queremos transmitir. Lo que Israel había recibido como un valioso regalo, entonces debía transmitirlo a sus hijos, también como un regalo. Si esto era lo más valioso que tenían, entonces debían traspasarlo, enseñándolo a la siguiente generación. Miren el verso 7. Dice, incúlcales estas palabras, el Shema. Incúlcales esto continuamente a tus hijos. Háblales de ellas en todo y en cada momento de la vida. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo mejor que podemos transmitir a nuestros hijos. Es nuestro deber transmitirlo. Justamente Moisés aquí le está hablando a esa siguiente generación, para que ellos a su vez lo transmitieran a las siguientes. Pero no solamente le está hablando a los que tienen hijos, le está hablando a toda la asamblea. Imagínense a Moisés parado frente a todo el pueblo. No eran pocos. Para eso tienen el libro de Números, para saber cuántos eran, muchos. Y le habla a todos, diciéndole, transmite esto. Le está hablando a toda una generación que debe enseñarle a la siguiente generación que el Señor los ha amado y que es bueno amarlo con todo. En nuestro contexto, esto es responsabilidad de todos nosotros, ¿cierto? Por eso ustedes como iglesia tienen el Club de Jesús. Así se llama, ¿cierto? Menos mal. Y por eso debe existir una preocupación por los jóvenes, por los adolescentes. Ellos son parte de la iglesia. Y por eso los ancianos o los mayores deben cuidarlos, deben estar discipulándolos. Predicarles incansablemente y amorosamente a sus hijos y a los hijos de sus hermanos. Miren cuán importante es para el Señor que su gran mandamiento de amarlo con todo sea traspasado de generación en generación. Verso 20. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? ¿Notan un detalle ahí en las palabras finales? ¿Les ha mandado? La siguiente generación suele no tomarlo como propio, a no ser que se lo enseñemos de tal manera que lo hagan propio. Para que digan, en vez de que el Señor les ha mandado, digan, nos ha mandado. Pero las siguientes generaciones recibirían toda la ley, los mandamientos, sus preceptos y normas, toda la historia. Y se preguntarían, ¿por qué esa es mi historia? ¿Por qué debo cumplir esto? Más encima van a estar en una tierra rodeados de otras naciones. Se van a preguntar qué significan. ¿Por qué se los mandó a ustedes? ¿Aplica a nosotros? ¿Se imaginan a esas siguientes generaciones preguntando eso? Y la respuesta debe ser recordar la gracia. Recordar la gracia de Dios sobre el pueblo. Miren los versos 21 al 23. Ellos debían contarles, enseñarles, recordarles de dónde los sacó el Señor.
recordarles de la salvación. Y tenían festividades para recordar todas las cosas que el Señor había hecho. Y una de ellas, por ejemplo, la Pascua. Que cuando ya llegamos muchísimo tiempo después a los tiempos de Jesús, lo seguían celebrando para año a año estar recordando lo que el Señor había hecho al sacarlos de Egipto. También que el Señor había provisto en el desierto. Los había cuidado y Dios había sido fiel. Debían contar todo lo bueno que el Señor había hecho, la gracia que habían recibido y que por eso debían temerle y obedecerle. Miren el verso 24. Dice, así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. ¿Ven cuán importante es transmitir eso? Nuestra cultura nos ha limitado, diciendo que nuestros hijos deben elegir por sí mismos. Pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad y nuestro privilegio transmitirles con amor lo que hemos recibido. Que el Señor nos amó primero y que amarlo con todo es bueno. Vale la pena. Es rico y beneficioso. Y déjenme llamarle, insisto, respetuosa y cariñosamente, la atención a los papás que no están cumpliendo con esto. No los conozco, así que no voy a mirar a nadie. Conozco a algunos. Pero también déjenme llamarle la atención a la siguiente generación. Hay algunos más jóvenes acá. A aquellos que no preguntan, como en el verso 20. Creo que también hay una responsabilidad en la siguiente generación de preguntar a los padres. Como dice el verso 20, cuando tu hijo te pregunte. Ahora, déjenme decirles también que entiendo a quienes han intentado todo y sus hijos han decidido no amar al Señor de esta forma. ¿Duele o no? Para mí es uno de los grandes pánicos que tengo. Que mis hijos no lleguen a disfrutar esto. El único descanso que encuentro es en que el Señor es bueno. Que Él sabe muy bien cómo hacer las cosas. Pero creo que es nuestro deber seguir orando. No autoflagelarse, sino que seguir orando y seguir perseverando por ellos, no tirar la toalla, seguir predicándoles el Evangelio en palabra y en obra, encomendándolos al Señor. Padres de esta iglesia, ancianos, adultos, jóvenes de esta iglesia, si valoran el Evangelio, si valoran la gracia de Dios, díganle y digámosle a la siguiente generación. Y digámoslo todos juntos. La siguiente, una más. Una más. Debería ser la última. A ver. La última, sí. Eso, que lo hemos dicho varias veces. Digámoslo juntos. Escucha, el Señor, Amén. Que esta oración sea el propósito que nos dirija siempre. Cuando nos perdamos, ¿cierto? Que esta sea la oración que nos reoriente hacia qué es lo que debemos estar haciendo. Y que tenemos un Señor. Y que ese Señor se llama Yahweh.
y que debemos amarlo y que podemos amarlo porque Él nos amó primero. Y lo podemos amar con todo. Que eso nos reoriente cuando pareciera que perdemos el rumbo de nuestras vidas. Oremos. Padre bueno, gracias te damos porque nos recuerdas de múltiples formas todo lo que tú has hecho por nosotros. Permítenos y llévanos a estar escuchándote constantemente y escuchándote de una manera activa, deseosos de llevarlo a la práctica. Queremos llevar a la práctica este amor a ti, porque tú nos has amado primero. Y que este amor impregne todas las áreas de nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos transforme y abra cada rincón de nuestra vida para que todo lo que pensemos, lo que hagamos, lo que sintamos exprese amor a ti.